Hola chaparritos, hoy vamos a hablar de Virulence. Este es un juego de cartas de 2 a 5 jugadores con estilo competitivo y la mecánica principal es la subasta. Entonces los jugadores en cada ronda irán compitiendo por poseer cartas que se irán revelando sobre la mesa. La temática del juego es que los jugadores son unos virus y están tratando de replicar su propio código para anotar la mayor cantidad de puntos. El sistema de puntuación que ocurre al final del juego es muy parecido al juego Sushi Roll. Las ilustraciones me parecen muy bonitas, están muy coloridas las cartas, la calidad de todos los materiales es muy bueno. Entonces vamos a abrir la caja. Los componentes del juego no son más que cartas y dados. Fantástico, ¿no? Como el nombre del canal. Entonces están todos estos tipos de cartas. Hay distinto número de cada uno de ellos y algunos tipos. Dentro de cada uno las cartas son diferentes, otros son todos iguales. Por ejemplo, las vacunas que nos van a dar puntos negativos, porque recuerden, nosotros somos los virus, pues cada una va a tener distintos números de puntos negativos. En cambio, este otro tipo de cartas, todas son iguales. Los 10 tipos de cartas los podemos separar en estos dos, que son cartas de subasta, y en los 8 tipos restantes. Con estos dos tipos de cartas vamos a ir cada ronda compitiendo para conseguir alguno de los 8 tipos restantes de cartas. Estos dos tipos se dividen porque esta es la mano inicial. Ahora vamos a ver primero las cartas numéricas. Cada jugador va a recibir 6 cartas numeradas del 1 al 6 y entre más alto el número de la carta es mejor. Así, estas cartas que tienen pues la misma estructura, estas son rojas porque pues el valor numérico es mayor al 6. Entonces este es para mejorar la mano de cartas de cada jugador, y también vienen estas dos que se pueden obtener de manera forzada. Ahora vamos a explicar este tipo de cartas que los jugadores irán compitiendo en cada ronda por ellas. Lo que hay que explicar de estas cartas nada más es su sistema de puntuación que va a ocurrir hasta el final del juego. Entonces, comenzando por estas, ya vimos que todas son iguales y simplemente hay 3 tipos de puntuación. Es el que tenga más cartas de este tipo va a anotar 12 puntos, el que tenga menos 6 puntos y el segundo 6 puntos. Si hay empates en cualquiera de estas posiciones, todos los jugadores en empate se distribuyen los puntos de cada lugar. Las vacunas también se obtienen de manera forzada, pues porque obviamente al final del juego te van a ir restando los puntos que indique cada carta. Este tipo, el genoma, también obtiene puntos diferentes, que va desde 3 hasta 5 puntos. Todas estas cartas son iguales. Y nada más su sistema de puntuación es según cuántas cartas hayas acumulado, pues es cuántos puntos vas a anotar en total, o sea, todo ese grupo, no cada carta. Lo mismo estas, nada más de que aquí para completar el ciclo son cada 4 cartas los puntos que indica la misma. Este tipo de cartas solamente hay 4 y como ven, pues es comodín. El jugador se la guarda y en el momento en que quiera, no tiene que ser en la misma ronda en que la obtenga, puede cantar a qué tipo de carta, a qué grupo va a ir sumando. La única condición es de que no puede cambiar la decisión. Después está esta carta con la imagen de los dados, porque esta carta tiene 2 fines. Uno es para los criterios de desempate, te va a ayudar, para eso son los dados. Ahorita vamos a explicar esa mecánica. Y en la parte inferior es simplemente cuántos puntos da esa carta al final. Y estos 4 tipos de cartas no se va a integrar a la oferta, los jugadores no van a estar compitiendo por ellas, estos son bonus. Y para preparar el juego se le entrega a cada jugador su set de 7 cartas con las que va a estar subastando, que son las 6 cartas numéricas más esta carta para ir recuperando las cartas que se van jugando. El resto de las cartas de este tipo que no se utilicen por el número de jugadores, pues no serán parte del juego. El resto, todos los tipos de carta, excepto los bonus, que ya vimos, que se va a jugar solamente con 3 y va a estar solamente uno a la vista, se mezclan y va a ser un solo mazo.
Al inicio de cada ronda se van a ir revelando cartas igual al número de jugadores. Aquí vamos a suponer que hay 3 jugadores, revelamos 3, excepto para 2 jugadores que también se revelarían 3. Va a haber ajustes para 2 jugadores, los vamos a ver hasta el final del tutorial. Una vez que se revela el número de cartas, se revela una adicional y se va a colocar sobre la primera carta, excepto si la primera carta es de 2 tipos. Si la primera carta llegara a ser una vacuna o una de las cartas de subasta mutadas, entonces se recorre esta carta adicional a la siguiente. Si la siguiente llegara a ser lo mismo de cualquiera de estos 2 tipos, así se va recorriendo a la siguiente carta de la derecha, y solo en el caso que todas las cartas sean solo de uno de esos 2 tipos, pues entonces se regresa y de todos modos se coloca sobre la primera carta. Esto significa este par de cartas, que el jugador que decida llevarse esa se va a llevar el par de cartas. Entonces, una vez de que ya se revela, los jugadores van a tener todas las cartas de subasta al inicio del juego en la mano y van a escoger una numérica, la colocan boca abajo. Cuando todos los jugadores hayan hecho lo mismo, entonces se revela. Y tan sencillo como que el número de la carta en orden descendente irá determinando el orden de los turnos de esa ronda específica. Cada jugador se va a ganar el derecho de ir tomando a su poder la carta que quiera de la oferta, siempre siguiendo la regla que estas cartas se van a ir juntas. Al terminar la ronda, los jugadores van a ir descartando las cartas que fueron jugando. Así los jugadores se van a ir quedando sin cartas de la mano. Para eso es esta carta, para irlo recuperando. Hay 2 maneras de recuperar las cartas que se van jugando. Una es que te quedas sin cartas numéricas en la mano. Al final de esa ronda que juegas la única carta que te quedó, simplemente muestras a todos los jugadores que esta es la única carta que te queda, y de manera automática recoges todas las cartas, las 6 cartas, y al inicio del juego de la siguiente ronda, ya vas a estar con tus cartas completas. Es decir, no estás gastando una ronda en tener que recuperar las cartas. El segundo tipo de la forma de recuperar la carta es que no te quieres esperar a que se te acaben las cartas. Pues ¿por qué? Porque puede llegar la situación que dices, yo ya tengo cartas muy débiles, ¿no? Yo ya quiero recuperar mis cartas más poderosas. Entonces, pues tú vas a jugar en esa ronda esta carta especial. Lo que sucede es de que en esa ronda tú pierdes esa ronda, tú no vas a estar compitiendo, no es de que quedes en último lugar. O sea, tú no vas a tener derecho a recoger ninguna carta en esa ronda. Y te ganas el derecho de que no te tienes que acabar todas las cartas de tu mano para irlas recogiendo. ¿Qué sucede cuando en la oferta está cualquiera de las cartas mutantes de la subasta del virus? Esto puede ser positivo si la carta es mayor al 6, que son todas las cartas posibles que tienes, pero pues también están estas cartas negativas o las más débiles, que los jugadores van a estar forzados en el turno en que les toque pues tomarla a su posición. Lo interesante de esto es que los jugadores no van a aumentar su número de cartas para subastar. Entonces, en el momento en que tome una carta de la oferta, van a tenerla que reemplazar, pero solamente por las cartas que ya se hayan descartado, ¿sí? No de las que tenga en la mano. Ahora veremos el criterio de desempate cuando 2 jugadores seleccionan la misma carta. Entonces, cada jugador va a tomar un par de dados y simplemente los echa, y el que tenga el valor numérico total será el ganador, siempre considerando los modificadores. Por último, vamos a ver el ajuste que se tiene que hacer para 2 jugadores. Se va a emplear un dummy o un autómata para ello. Entonces, este es el deck de cartas de subastas del jugador, que consisten en estas 7 cartas: 3 unos, un 3, un 5, un 7 y un 9. Entonces se van a mezclar
y de manera aleatoria en cada ronda se va a ir mostrando cuál es la carta por la que está compitiendo el domi. Al final de la ronda, en el que quede solamente una carta, ya no se van a esperar los jugadores a revelar esa carta para evitar que los jugadores vayan contando y ya sepan cuál es la única carta de su deck que no ha salido del domi. Entonces, cuando quede una, al final se mezcla y así de manera automática el jugador domi recupera todas las cartas para irlas jugando en cada ronda. Ahora, cuando hay un empate con un jugador domi, con el jugador domi se considera siempre que la tirada del jugador domi son 9 puntos. ¿Qué sucede cuando le toque al jugador domi su turno a la hora de las subastas? Va a tener un papel muy divertido. Aquí el jugador domi no es nada más ahí como de relleno de paja, como suele suceder en otros juegos, que nada más es para ajustar el juego y que la mecánica funcione bien para dos jugadores o solitarios si fuera el caso. Pues aquí no, aquí el jugador domi va a tomar un rol muy divertido y va a ser parte importante, si no en todas las subastas, sí en la mayoría de ellas. Entonces, el jugador domi no va a tomar, cuando le toque su turno, nunca va a tomar a su poder ningún tipo de cartas excepto estas. Quitando eso, ya nada más nos vamos a fijar en estos otros dos tipos de cartas que hay, que si se fijan son las únicas cartas negativas, ya sea la carta mutante pero de un punto o las vacunas. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a suponer que en la oferta, cuando llegue el domi, están estas tres cartas, o sea, están disponibles las tres porque él ganó esa subasta, ¿no? Su carta fue la mayor de los otros dos jugadores. Entonces, siempre se va a descartar todas las cartas de todos los tipos que haya, exceptuando estas, y solamente va a dejar estas. ¿Por qué? Para que a los jugadores estén obligados en su turno a tomar las cartas negativas. Eso es todo, es un juego súper recomendable, muy divertido, con mucha rejugabilidad para toda la familia, para todas las edades. Gracias por mirar, siéntanse libres de suscribirse al canal.